Vamos a hablar de la restricción presupuestaria. En la restricción presupuestaria lo que estudiamos es cómo está limitado el conjunto de cestas de consumo que el consumidor puede adquirir. Bueno, lo que nos indica la restricción presupuestaria son cuáles son las cestas de consumo que son menos caras que la cantidad total de dinero de la que dispone el consumidor. Por tanto, lo que vamos a tener es que el consumidor va a poder adquirir cualquier cesta de consumo que sea tan cara como la renta de la que dispone o que sea más barata que la renta que dispone. Las cestas de consumo que cuestan toda la renta que tiene disponible serán cestas que estén sobre la restricción presupuestaria, y las cestas de consumo que sean menos costosas pues estarán por debajo de la restricción presupuestaria. ¿Cómo podemos obtener la restricción presupuestaria? Bueno, pues necesitamos para ello disponer de la renta del consumidor, que vamos a indicar con la letra M, y los precios y las unidades de cada uno de los bienes que estamos estudiando, los que estamos estudiando las cestas. Como sabemos, las cestas pueden tener infinidad de bienes, pero nos vamos a centrar en cestas que tengan solamente dos bienes, porque es más sencillo trabajar con ellas y más sencillo de representar. Por tanto, para obtener la restricción presupuestaria necesitaremos el precio del bien 1 y el precio del bien 2, así como las unidades de bien 1 y de bien 2 que representaremos mediante X1 y X2. Bueno, ¿qué es la restricción presupuestaria? Pues es una limitación que nos indica cuáles son las cestas que se pueden consumir. Las cestas formadas por unidades de bien 1, X1, y unidades de bien 2, X2. Como vemos, pues la expresión de la restricción presupuestaria es esta que indicamos. ¿Cuáles son las cestas que el individuo puede consumir? Pues aquellas cestas en las que la renta de la que dispone, es decir, M, sea igual a P1 por X1 más P2 por X2. Es decir, en unas cestas en las que la renta de la que dispone el individuo sea igual a lo que gasta el individuo en bien 1 más lo que gasta el individuo en bien 2. La restricción presupuestaria son las cestas en las que lo que nos gastamos es exactamente todo el dinero que tiene el individuo. Es una restricción presupuestaria porque el consumidor no puede adquirir cestas más caras que estas, no puede adquirir cestas que cuesten más que el dinero que tiene disponible. Bueno, si despejamos X2 en función de X1, tenemos otra expresión similar, que es simplemente despejando X2, ¿no? Pues pasamos X2 hacia la izquierda, hacemos unas operaciones y nos queda, bueno, pues P2 pasa dividiendo al otro lado y nos queda esta expresión que vemos aquí. La X2 será igual a la renta partido por el precio del bien 2 menos el precio del bien 1 entre el precio del bien 2 por X1, que es una expresión pues habitual de la restricción presupuestaria, en la que tenemos las unidades de bien 2 en función de las unidades de bien 1, restringiéndonos a aquellas cestas que el consumidor puede adquirir. Vamos a verlo con un ejemplo. Pues tenemos aquí, hemos dejado las dos expresiones de la restricción presupuestaria a la izquierda y a la derecha, y ahora vamos a pensar pues un ejemplo real. Pensemos que tenemos 100 euros para gastar y que nos los vamos a gastar en comprar o lápices, que va a ser el bien 1, o tomates, que va a ser el bien 2. Cestas formadas por unidades de lápices y unidades de tomates. Bueno, necesitamos las unidades de lápices y de tomates, que serán X1 para lápices, X2 para tomates. Necesitamos la renta del consumidor, que van a ser 100 euros, la renta disponible para gastar, y los precios de los productos. El precio de los lápices, que será el precio del bien 1, va a ser 1 euro la unidad, cada lápiz cuesta 1 euro, y el de los tomates 2 euros cada kilo de tomates. Por tanto, tenemos 100 euros para gastar en lápices, que cuesta 1 euro cada lápiz, y en tomates, que cuestan 2 euros cada tomate. La restricción es las cestas de lápices y tomates que podemos adquirir teniendo en cuenta los precios de los productos y el dinero que tenemos disponible. ¿Cómo será la expresión? Bueno, pues si usamos la primera de las expresiones, lo que tendremos es que 100, los euros que tenemos disponibles, será igual a el precio que vale cada lápiz por las unidades de lápices que compramos, 1 por X1, que será lo que nos gastamos en lápices, más 2, que es el precio de cada kilo de tomates por los kilos de tomates que tenemos. Por tanto, mis 100 euros serán igual a lo que me gasto en lápices, que es 1 por X1, más lo que me gaste en tomates, 2 por X2. Cualquier combinación de lápices y de tomates que cumpla esta restricción, pues la puedo adquirir y me estoy gastando en ella toda mi renta, porque 1 por X1 más 2 por X2 será exactamente igual a los 100 euros que tengo. Los euros que me gaste en lápices más los euros que me gaste en tomates será exactamente igual a todos los euros de los que dispongo. Si despejamos X2, pues tenemos la otra expresión de la restricción presupuestaria. Los tomates, que es X2, que me puedo comprar dependiendo de los lápices
que me haya comprado, pues son x2 igual a 50 menos 1/2 por x1. ¿Esto cómo lo obtenemos? Bueno, pues si pasáis el 2 por x, si dejáis el 2 por x2 a un lado de la ecuación, os queda en el otro lado 100 menos x1 y el 2 del x2 pasa dividiendo y obtenemos esto. x2 será igual a 50 menos 1/2 de x1, que es la expresión de la restricción presupuestaria. Bueno, vamos a representarla. La representación general de la restricción presupuestaria para cualquier valor, pues hemos dicho que la fórmula era esta, x2 igual a m entre p2 menos p1 entre p2 por x1, y por tanto la restricción presupuestaria pasa por m entre p2 y m entre p1. Fijémonos, si tenemos 0 unidades de bien 1, x2 será igual a m entre p2, por tanto la restricción presupuestaria pasa por 0 de x1, m entre p2 de bien 2. Si me gasto todo mi dinero en bien 2, ¿cuántas unidades podré adquirir? Pues todo mi dinero entre lo que cuesta cada unidad del bien 2. Si solo compro bien 1, pues las unidades que podré adquirir será todo mi dinero m entre lo que cuesta cada unidad de bien 1, m entre p1. Esas son las unidades de bien 1 que puedo adquirir. La restricción presupuestaria, al ser una recta, pues podemos unir los dos puntos y será cualquier cesta que esté sobre esa recta. Cualquier cesta sobre esa recta me estoy gastando todo mi dinero. Fijémonos que la pendiente de esa recta, si nos vamos a la expresión de la restricción presupuestaria, es P1 entre P2. P1 entre P2, que es la pendiente de la restricción presupuestaria, lo que nos indica es el precio relativo entre los dos bienes. Es decir, lo que nos indica es cuántas unidades del bien 2 cuesta cada unidad del bien 1 en el mercado. Si esa restricción presupuestaria es muy vertical, quiere decir que la pendiente es muy alta y que en el mercado se intercambian muchas unidades de bien 2 a cambio de una unidad de bien 1. Si fuera muy horizontal, la pendiente es muy baja y eso quiere decir que en el mercado se intercambian muy pocas unidades de bien 2 a cambio de una unidad adicional de bien 1. P1 entre P2 es cuántas unidades de bien 2 cuesta cada unidad de bien 1 y es la pendiente de la restricción presupuestaria. Si lo vemos en el ejemplo que teníamos anteriormente, en el que teníamos que el bien 1 valía 1 euro la unidad cada lápiz y el bien 2 valía 2 euros cada kilo de tomates. Esta es la restricción presupuestaria y nuestra restricción pasa por el 100,0 y por el 0,50. Si solamente compro lápices a 1 euro cada unidad, tengo 100 euros, pues podré comprar 100 lápices y nada de tomates. Si solo compro tomates a 2 euros cada kilo, podré comprar 50 kilos de tomates y ningún lápiz. Y bueno, pues cualquier cesta combinada entre esas dos, por ejemplo, 50 lápices y 25 tomates también podría adquirirlo. No, pensad que 50 lápices cuestan 50 euros, 25 tomates cuestan también 50 euros. 50 lápices, 25 tomates costaría 100 euros y estaría sobre la restricción presupuestaria. ¿Cuál es la pendiente de la restricción presupuestaria? Menos 1/2. El precio del bien 1, que es 1, entre el precio del bien 2, que es 2, ¿no? El precio de los lápices entre el de los tomates. 0,5. Esto significa las unidades de bien 2 que cuesta cada unidad de bien 1. ¿Cuántos kilos de tomate me cuesta cada lápiz? Pues 0,5. Lo que estamos diciendo es que cada lápiz cuesta lo mismo que medio kilo de tomates. En el mercado yo puedo intercambiar cada lápiz por medio kilo de tomates. Si recordamos, cada lápiz cuesta 1 euro, cada kilo de tomates cuesta 2 euros. Por tanto, en el mercado yo puedo intercambiar cada lápiz por 0,5 kilos de tomates. P1 entre P2 es 0,5 y eso es el precio relativo de los lápices en términos de tomates. El precio relativo del bien 1 en términos de bien 2. Vamos a ver cómo representamos las cestas y cómo nos define la restricción presupuestaria las cestas de consumo. Bueno, nos separa el espacio en dos bloques. Como veis ahí, todo lo que queda por debajo de la restricción presupuestaria, que lo hemos pintado de color naranja, son cestas que el consumidor puede adquirir. Las cestas que están sobre la restricción presupuestaria me cuestan exactamente mi renta. Las que están por debajo son más baratas. Por tanto, el consumidor puede adquirir cualquiera de las cestas que está sobre la restricción o por debajo de ella. Y no puede adquirir las cestas que están más allá de la restricción. Esas cestas tienen más unidades que las cestas en las que me gasto mi renta. Son, por tanto, más caras que toda mi renta. No se pueden adquirir. Imaginemos, por ejemplo, esas 3 cestas de consumo. Lo que tenemos en la cesta verde es una cesta que está sobre la restricción presupuestaria. Esas unidades de bien 1 y de bien 2 me gasto exactamente mi renta. La cesta roja tiene menos unidades que las cestas que están sobre la restricción. Por tanto, me gasto menos
de toda mi renta también las puedo adquirir. En cambio, las cestas que están más allá de la restricción, como la azul, tienen más unidades que las cestas que cuestan exactamente mi dinero. Por tanto, no las puedo adquirir. Bueno, pues así nos define el espacio de cestas de consumo la restricción presupuestaria. Nos lo divide en cestas que el consumidor puede o no puede adquirir. Puede adquirir aquellas que están sobre la restricción o por debajo de ella, pero no aquellas que quedan más allá de la restricción.